Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo especial con el Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo que podemos disfrutar juntos para alabarlo, para bendecirlo, pero también, por supuesto, para recibir la palabra que Él ya ha determinado entregarnos a cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por cada hogar, por cada familia que se está sumando a esta transmisión, y también queremos pues darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad y por ayudarnos en cada una de nuestras limitaciones para que todo esto pueda fluir de una manera correcta. Les invitamos pues, vamos a poner nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, la oportunidad de estar en tu presencia, la oportunidad de buscar tu rostro, Señor, juntos como iglesia, como esa entidad, una comunidad de fe que somos. Te damos muchas gracias, Padre, porque podemos hacerlo con libertad. Te damos gracias también, Señor, por la tecnología a la que cada uno de nosotros tenemos acceso, y también, Padre, por el buen funcionamiento que puedan tener estos dispositivos. En el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo y declaramos que no puede interferir en nuestra reunión. En el nombre de Jesús también declaramos que todo pensamiento de distracción es echado fuera en el nombre de Jesús, y declaramos que este tiempo es exclusivo para la gloria de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los grupos, ministerios, iglesias que en este día están compartiendo tu verdad. Te pedimos, mi Dios, tu unción, la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, así como rogamos que tu Espíritu nos guíe en esta tarde y podamos nosotros presentar tu palabra tal y como tú la has enviado a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, pues, bendecimos México con tu palabra, de frontera a frontera, de costa a costa. Declaramos México para Cristo, y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en armonía, unánimes, con este mismo sentir de que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, pues, por tu presencia. Ahora te rogamos, mi Dios, que tú recibas nuestra alabanza. Queremos entregarla de todo corazón. Amén. Bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, y lo vamos a hacer como hacemos siempre, con su palabra. La Escritura nos dice lo siguiente: Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar
está en el bosque, goce de gozo delante del Señor. Todo árbol que está en el bosque, goce de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos en tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Alabad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócense la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Digno, Señor, alabo yo tu nombre.
Bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por darnos la bendición, la oportunidad de alabarte y bendecirte. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo aquí en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Queridos amigos, buenas tardes otra vez a todos los que nos están acompañando. El Señor les bendiga. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta transmisión. En esta tarde, nuestro mensaje lleva por título: Primero los pobres. Pero no se espanten, las campañas políticas ya terminaron y los ajustes a los resultados prácticamente también. Y como punto final podemos mencionar a manera de reflexión que nuevamente dejaron de votar unos 30 millones de personas que tenían la oportunidad de hacerlo. Y ese lastre siempre contará en contra de nuestra nación. Por otro lado, las generaciones jóvenes, muchos de ellos debutantes en las urnas, eligieron el camino allanado por el oficialismo que otros 30 millones de electores pues ya no querían recorrer. Y por último, una de las frases con mayor difusión a nivel nacional: habemos presidenta. Nuestra obligación como creyentes es orar por nuestros gobernantes y por aquellos que resultan en las posiciones de autoridad. De lo demás, es Dios quien está a cargo. Entonces, si no se trata de política, ¿por qué el título Primero los pobres? La razón es muy simple y tiene que ver con un evento narrado en la Biblia, por supuesto, específicamente en la versión de Mateo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 5 nos dice lo siguiente. A partir del párrafo primero, la Escritura nos dice así: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él, verso 2, comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. En este famoso discurso impartido por el Señor, que de acuerdo a la Enciclopedia Libre se piensa, porque tampoco hay una certeza total, se piensa que fue en la ladera de un monte que se llama Eremos, a un lado del mar de Galilea, al norte de Israel, cercano relativamente a las ciudades de Tabga y Cafarnaúm, y de la frontera con Líbano también. Este discurso constituye un fundamento sólido al presentar 8 principios que debemos atender para desarrollar y disfrutar una vida verdaderamente cristiana. Y efectivamente, el primero de ellos, tal como lo dice Mateo, se refiere a los pobres. Primero, los pobres. Por lo dicho por Jesús en este párrafo 3, entendemos que Jesús está estableciendo a quienes dirige esta enseñanza. Lo volvemos a ver. Dios bendice, verso 3 de Mateo 5, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Y qué bueno es saber que no se refiere a los pobres en lo material, porque entonces sí hubiera sonado a campaña electoral. Recordemos que Jesús hablaba preferentemente sobre temas eternos, espirituales, aunque en muchas ocasiones sus discípulos y también las multitudes que le seguían lo escuchaban con un criterio basado en lo estrictamente temporal,
en lo cotidiano, en lo terrenal. Algunas versiones de este mismo párrafo no declaran quiénes son los pobres en espíritu, como lo hace la versión que acabamos de leer. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, en ese mismo párrafo, dice, de Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al darnos esta explicación, la versión que leímos en un principio, enriquece nuestro estudio con la explicación correspondiente. Se dan cuenta, es lo que dice, se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y aquí es necesario que hagamos un comentario, una pregunta. Amados, ¿nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de Dios? ¿Nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de Dios? Eso es lo que nos calificaría como pobres en espíritu. Esto es, gente enseñable, gente que quiere aprender de Dios, gente que sabe que no lo sabe todo. ¿Cuántos hay que piensan que lo saben todo de Dios? Pero este mensaje, este discurso de la montaña, empieza haciendo mención y destacando la actitud de quienes saben que necesitan de Dios. Se dan cuenta, lo dice, de la necesidad que tienen de Él. Ahora, veamos lo que nos enseña el profeta Isaías. Estamos considerando la necesidad que tenemos de Dios. Isaías en el capítulo 66, a partir del verso 1, dice así: esto dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Amados, si nos ponemos a revisar todas las construcciones que en algún momento de la historia de la humanidad se han construido supuestamente como habitación de Dios, podríamos darnos cuenta de que en el comparativo, cualquier edificio hecho por mano de hombre, por lujoso, por espléndido que luzca, en sus acabados, en su diseño, en su contenido artístico, en la orfebrería de sus elementos, en la ebanistería de sus bancas, de ninguna manera podrá ser semejante a la habitación de Dios. Dice, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Sé de grupos religiosos que tienen sus santuarios forrados de oro, de lámina de oro, supuestamente en un afán por darle gloria al Señor. Y la pregunta de Dios a través de Isaías es, ¿pueden acaso construirme un templo tan bueno como ese, donde el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Verso 2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y aquí estamos haciendo referencia, estamos haciendo alusión
de aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios, aquellos que tienen, como dice Isaías, los que tienen un corazón humilde y arrepentido y tiemblan ante la palabra del Señor, ante la voz de Dios, ante el estruendo de la voz de Dios. Y no me estoy refiriendo a algo estrictamente sonoro, auditivo. Estoy refiriéndome a esto, por ejemplo. Nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él, eso nos hará pobres en espíritu. Y estamos hablando de que primero los pobres. Más adelante, en el capítulo 19 de Mateo, encontramos otro aspecto de aquellos que son pobres en espíritu. En el verso 14 del capítulo 19. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y a través de los pequeños que se querían acercar a Él, el Señor nos da esta enseñanza de que los pobres en espíritu son aquellos que tienen una conducta ante Dios como niños inocentes. No se trata de que todos los que creen en el Señor Jesucristo sean unas personas inmaduras que vayan por la vida causando daño o estropicios a los demás y que nunca se hagan responsables. ¿Cómo se podría pensar de un niño? Pero de lo que está tratando, de lo que está diciendo es que hay quienes son pobres en espíritu porque se parecen en su actitud ante Dios como los niños, inocentes, creativos, puros, transparentes, sinceros, los que tienen necesidad de Dios, los pobres en espíritu, esos van primero. En el capítulo 25 también de la versión de Mateo, tenemos un esbozo de lo que será al final. Y en el párrafo 34, en el Evangelio, la versión de Mateo, capítulo 25, vemos este párrafo que dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Primero, los pobres. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre. El pobre en espíritu es el que va adelante en su ingreso al reino preparado por nuestro Dios. Desde la creación del mundo, dice la Escritura. Desde la creación del mundo hay un lugar para nosotros en la presencia del Dios vivo. Primero, los pobres. Para algunos, la pobreza material resulta ser una virtud. Y hay quienes procuran que las naciones permanezcan en pobreza para poder hacer con sus poblaciones aquello que esos gobiernos determinan. Pero para el creyente, la pobreza material es resultado de la maldición que provoca el pecado y la desobediencia al Señor. Ahora, evidentemente, no estamos aquí tratando de decir un pleonasmo al decir pecado y desobediencia al Señor, porque son prácticamente sinónimos. Desobedeces a Dios, pecas. Pecas porque desobedeces al Señor.
pero la pobreza material es resultado de la maldición que provoca el pecado. Ageo capítulo 1 nos va a dar todo un panorama de lo que sucede cuando el pueblo, cuando la gente no hace caso del llamado de su Dios. Vamos a leer a partir del párrafo primero. Nos dice así: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, ¿no les encanta la precisión? El 29 de agosto del segundo año. Hoy estamos a día 9 de junio. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Esto es una respuesta de Dios contundente a una actitud contundente del pueblo. Y dice, del pueblo que se supone es el pueblo de Dios. Entonces el Señor envía el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, verso 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? A ver, ¿por qué permanecen en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, verso 5. Han sembrado mucho. Bueno, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. O sea, dense cuenta de lo que está sucediendo. Han sembrado, verso 6, mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Amados, necesitamos repasar esta lista. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero todavía tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Estamos a día 16 y ya se me acabó la quincena. Estoy rascando para llegar al día 1. Dice la Escritura, esto es lo que les pasa. ¿Y por qué? ¿Por qué es que esto les pasa? ¿A quiénes? A los destinatarios de este mensaje del Señor, que aquí nos podemos incluir todos. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, es la instrucción del Señor. Vayan ahora a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré
honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Amados, pongan atención a lo que está sucediendo. Es por causa de ustedes, dice el verso 10, que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Estamos hablando de primero los pobres, pero no los pobres en escasez, sino los pobres que entienden su necesidad de Dios. Esos son los que van primero. Estos son pobres por su propia causa. Entonces, dice el verso 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Amados, no debemos esperarnos hasta que las circunstancias nos hundan, hasta que las circunstancias nos aplasten para empezar a hacer caso a lo que Dios nos quiere, a lo que Dios nos enseña en su palabra. No debemos esperar que la calamidad, que la angustia, la pobreza, la soledad sean parte de nuestro escenario diario. Seamos pobres en espíritu, reconociendo nuestra necesidad de Dios. En este ejemplo de la Escritura, estos hombres empiezan apenas, después de toda esa calamidad, empiezan a obedecer los mandatos del Señor. Dice entonces, todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Entonces, amados, necesitamos ser pobres en espíritu, entendiendo nuestra necesidad de Dios cada día, porque nuestra necesidad de Dios no se satisface con un mensaje un día de la semana. Dios quiere hablar con nosotros todos los días. ¿Qué nos enseña la Escritura? Oren sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Estar repitiendo todo el tiempo una misma cantaleta y ya. Yo empezaba, cuando era niño, empezaba con esas cantaletas, que era en lo que yo estaba enseñado. Empezaba yo con esas cantaletas y acababa 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4. Y me seguía yo con las tablas de multiplicar. Eso es lo que Dios quiere cuando nos dice que oremos sin cesar, de ninguna manera. Él no quiere que tomemos ni siquiera un fragmento de su palabra para repetirlo incesantemente. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos
les dijo, cuando oren, hagan esto, y les enseñó un prototipo, un modelo de oración. No les dijo, repitan estas palabras 100 veces. Les enseñó un prototipo de oración en donde primeramente alabamos al Señor, reconocemos nuestra condición delante de Él y después venimos con nuestra súplica y terminamos con alabanza y adoración y reconociendo que Él es el imperio y la gloria por siempre. Entonces, no se trata de tomar un fragmento de la escritura o de palabras muy inspiradas de algún poeta para hablar con Dios. Orar sin cesar significa estar continuamente hablando con nuestro Dios, pero no en un monólogo, sino permitiendo que Dios hable con nosotros. Nosotros hablamos con Dios de manera continua. Dios habla de manera continua con nosotros. Así podemos tener nosotros una relación viva, intensa con el Dios vivo. Después dice el verso 13, luego Ageo, regresamos al libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, verso 13, dice, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Una sola frase de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón. Permite que nuestro ánimo sea levantado, que nuestras cadenas sean rotas y que seamos completamente libres de toda forma de opresión del maligno. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Ahora, ¿lo dirá para quedar bien con nosotros? ¿Lo dirá solo para animarnos momentáneamente? No. Lo que Dios nos dice es verdad, verdad por siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y aquí nos está diciendo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Recientemente hubo un gran evento en nuestro país. Se determinó el rumbo durante los próximos 6 años, por lo menos de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución hasta este momento. Se determinó el rumbo de la nación. Para muchas personas, y se reflejó en el ánimo de los inversionistas y de los grandes capitales que mueven la economía del mundo, hubo un desánimo. Por ciertas declaraciones, desánimo. El valor el valor de nuestra moneda ante el dólar estadounidense decreció 2 pesos los últimos días, la última semana, 2 pesos. No sé si estos días, este fin de semana, se haya restablecido, pero a como estaba antes de que todo esto sucediera. Pero dice aquí el Señor, yo estoy con ustedes. Entonces, para aquellos que incluso siendo parte del cuerpo de Cristo, han visto los eventos de la última semana en México como algo oscuro, como algo difícil de asimilar, como algo que, ay, nanita, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Es que, amados, sea cual sea el color del gobierno que nos toca,
Dios está con nosotros y eso es en donde podemos establecer nuestra confianza y nuestra seguridad. Si nosotros como gente de Dios no ponemos nuestra confianza en la palabra, en lo que Dios nos enseña, entonces, ¿cómo podemos ser referentes para un mundo desanimado, para un mundo temeroso, para una sociedad que vacila en su incertidumbre con respecto de lo que vaya a suceder? Pues lo que vaya a suceder va a suceder, pero el Señor está con nosotros y aquí lo dice el Señor hoy día, 9 de junio, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Toma esa palabra. Verso 14. Entonces, el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Qué curioso, si comparamos las fechas del principio, cuando Ageo entregó el mensaje a estas personas, y cuando esto dio su efecto y empezaron a trabajar, podemos darnos cuenta que transcurrió casi un mes entre aquello que se dijo y la acción correspondiente, casi un mes. Si comparamos entonces, bueno, decíamos, transcurrió casi un mes. Y esto nos hace recordar aquel detalle de cuando Moisés ofreció quitar la plaga de ranas en Egipto. Seguramente lo recuerdan, si no, lo vamos a recordar con la escritura en mano. Éxodo capítulo 8 en adelante, verso 8 en adelante dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y es que los egipcios veneraban a las ranas como si fueran dioses. Y entonces Dios, para derribar ese culto, los atesta de ranas. Claro, provocado por la dureza del corazón de Faraón, que no quería dejar salir a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces dice el verso 9, Moisés hablando, dice, pues tú di, ¿a qué hora? Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces, tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. ¿Y qué fue lo que responde Faraón? Ahorita, ya de volada, en caliente. No. La respuesta de Faraón fue, háganlo mañana mismo. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Y aquí podemos ver esa semejanza. Por un lado, aquellos que reciben la palabra de Dios del profeta Ageo, se parecen a este faraón que cuando le dicen, oye faraón, ya es, faraón dice, le dice a Moisés, por favor, ruégale que nos quite las ranas.
Y Moisés le dice, claro, cuando tú digas que ore, con mucho gusto oro. Y dice, bueno, mañana. Ahorita ya es tarde, es hora de mi té. Ahorita ya es hora de mi novela. Entonces, mañana. O sea, ¿en qué momento, amados, queremos dejar de padecer las circunstancias por nuestro descuido, por nuestra pereza, por nuestra falta de compromiso con Dios? ¿Cuándo vamos a querer que todo lo que haya sucedido mal o lo que esté sucediendo mal, así como el relato que hizo Ageo en su discurso para estas gentes, ¿hasta cuándo vamos a dejar? Bueno, que pasen una noche más las ranitas, que siga yo caminando entre ranas y oyendo todos sus ruiditos, para poder dormir bien. Así estamos, amados. Así estamos. Faraón dijo, mañana. Estos, los de Ageo, se tardaron un mes. ¿Cuánto nos vamos a tardar nosotros en poner acción a la palabra de Dios? Estamos hablando de primero los pobres. ¿Cuánto tiempo más, pues, vamos a dilatar la reconstrucción de nuestra relación personal con Dios? Y aquí estamos hablando ya de la relación personal que tenemos nosotros con el Señor, hablando con Él cada día, leyendo su palabra, participando, orando en el Espíritu, amados. Pablo se ufanaba y decía, yo oro más que todos ustedes en el Espíritu. Nos hemos maravillado del mensaje que recibimos a través, bueno, que recibimos de Dios a través de las cartas de este hombre. Por supuesto, pero el hombre era tenía un compromiso, era un pobre en espíritu. Se daba cuenta de su gran necesidad de Dios, no por ser un hombre culto que en algún momento fue parte de la aristocracia de su tiempo, se conformó y desde su opulencia se conformó con migajas del conocimiento de Dios. No, cuando ese hombre fue tocado por el Señor, cuando ese hombre fue enfrentado con la gloria del Dios vivo, ese hombre hizo un compromiso. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a dilatar la reconstrucción de nuestra relación personal con Dios? Hablando con Él cada día, leyendo su palabra cada día, orando en el Espíritu, participando en las actividades de nuestro hogar espiritual. Si has identificado ya dónde es tu hogar espiritual, participa en las actividades que te proponen, trayendo con solicitud nuestros diezmos y ofrendas. Vayan al monte, dijo el Señor, traigan madera para reconstruir lo que es necesario para reconstruir mi casa, dice el Señor. Respecto de los pobres en lo material, Jesús dijo esto en Marcos 14, la versión de Marcos del Evangelio del Señor Jesucristo. A partir del párrafo 3 nos dice, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Si alguien ha olido el nardo, es un olor intensísimo.
Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres del bienestar. Digo, el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y aquellos que reclamaban que se podría haber vendido y ayudado a los pobres. El Señor les dice, no se azoten. A los pobres siempre los van a tener con ustedes y tendrán oportunidad de ayudarlos cuando ustedes gusten. Entonces, si hablamos de que primero los pobres entendamos que no estamos hablando de los pobres en lo natural. Es el pobre en el espíritu, el que se da cuenta de su necesidad de Dios, el que quiere restaurar su relación con Dios cada día, el que habla con Él en oración, el que presenta sus ruegos delante del Señor con humildad, con respeto, aquel que canta alabanzas al Señor su Dios, aquel que presenta su corazón libre de dobles sentidos, libre de intenciones ocultas, aquel que bendice a Dios, aquel que honra a Dios con sus bienes, aquel que ora en el Espíritu cada día. Podemos estar haciendo todo, amados, pero necesitamos que todo incluya todo. Si hay algo de lo que no estamos haciendo, pues entonces tenemos que echarlo a andar. No dentro de un mes, no para mañana, hoy mismo. Tenemos que echar a andar aquello que Dios quiere que nosotros edifiquemos en nuestra comunión con Él. Hace unos días publicamos una frase que dice, no se sale de pobre recibiendo, sino dando. ¿Por qué no pruebas? Lo primero que enalteció Jesús en su sermón de la montaña fue la pobreza espiritual como algo conveniente y necesario para poder ser parte del reino de los cielos. El mundo está más pendiente de sus necesidades materiales que de su necesidad de Dios, siendo que al satisfacer su necesidad de Dios, tendrán por resultado la satisfacción de sus necesidades materiales. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice el Señor, y todo lo demás les será añadido. Aleluya. Este mundo necesita desesperadamente a Dios. Y Dios lo anuncia en su palabra cuando dice, a través de Pablo, en la carta a los Romanos, el párrafo 22. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto.
Amados, nosotros nos asombramos por el calor que nos ha estado golpeando aquí en nuestra ciudad capital. Y en muchos otros lugares también se ha disparado el termómetro de una manera colosal. Son temperaturas nunca antes registradas. Bueno, es un clamor de la creación que como seres humanos hemos administrado desde el huerto del Edén, que da testimonio de que ya echamos a perder no solo el termostato, ya echamos a perder los ciclos, ya echamos a perder los tiempos, ya echamos a perder las costumbres de la naturaleza. Ya echamos a perder todo eso de la flora, de la fauna. Ya echamos a perder todo eso. Estamos viendo ríos secarse, ríos que aparecen en las escrituras desde Génesis, se están secando. Dice aquí, sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y el párrafo 23 nos dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Repito, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amados, el mundo no tiene al Espíritu Santo. El mundo desconoce al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo, les conviene que yo me vaya y así les enviaré otro abogado, otro consolador, consejero, otro ayudador, que es el Espíritu Santo y que hemos recibido desde el momento mismo de haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero el mundo no lo tiene, no lo conoce, ni lo entiende. Continúo leyendo. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Aleluya, aleluya. Amados, si tú has visto que tu cuerpo se ha ido deteriorando con el paso de los años, dos cosas. Una, arrepiéntete. Si es por una falta de cuidado tuya, por si es has tenido en poco la perfección del diseño de Dios que tienes como organismo, si es tu culpa. Si solo es el paso del tiempo, los años, algún accidente, quizás alguna situación imprevisible, está bien. Pero podemos estar contentos porque dentro de la promesa de Dios, como dice aquí Pablo a los de Roma, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y no lo hizo a través de lifting, ni a través de inyecciones, sino una nueva creación, una completamente nueva y gloriosa creación. Aleluya. Amós, el profeta Amós, otro de esos profetas pequeños en fama, en prestigio,
pero pues tan famoso como Isaías porque está también incluido dentro de la palabra de Dios. Amós en el capítulo 5, verso 4 dice, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel y nos lo dice a la familia Manantial y a la familia de creyentes de toda organización o en cualquier lugar donde se encuentren, vuelvan a buscarme y vivan. Vuelvan a buscarme y vivan. Esa es la voluntad del Señor. Pero tenemos que ser pobres en espíritu. Y por eso la condición de la pobreza espiritual viene al principio de todas las demás, porque de ahí se genera todo lo demás, todos los demás beneficios empiezan cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos a nuestro Dios. Ahora bien, dice, esto es lo que dice a la familia de Israel, vuelvan a buscarme y vivan. Primero, los pobres. Queremos dar oportunidad a quienes nunca han establecido un compromiso firme, serio, con Dios. Amado amigo, amiga, si en esta tarde tú deseas o en esta oportunidad tú deseas entregar tu vida al único y verdadero Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del universo, si quieres que Dios sea quien gobierne tu vida, por favor repita conmigo esta declaración. Y dile, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito, que tú quieres que reconozca yo mi necesidad de ti, porque tú la quieres satisfacer. Y para ello te ruego primero que me perdones de toda maldad. Entiendo que no he hecho las cosas como tú has querido, que muchas de mis actividades o costumbres son contrarias a lo que tu palabra enseña. Y aunque no conozco mucho, entiendo, Señor, que el único que es perfecto eres tú. Y por eso, Señor, te ruego que me perdones, porque al errar mis caminos, al hacer lo malo, pues no solamente te ofendí a ti, también me ofendí a mí mismo y también ofendí a mi prójimo. Por eso te ruego, Señor, perdóname y limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Te recibo como el Señor, mi máxima autoridad. A partir de este día declaro y entiendo que solo tú intercedes por mí delante de mi Padre Celestial. Y ahora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para que pueda yo ser de aquellos que restauran su relación contigo cada día, leyendo tu palabra, hablando contigo, orando en el Espíritu, entendiendo y estudiando tu verdad y compartiendo con otros el bien que tú me has dado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues le damos muchas gracias al Señor por ustedes que hayan hecho esta declaración por vez primera. Queremos, pues, ofrecerles toda la información, todos los estudios que tenemos publicados en las redes. Están ahí para ustedes, para que los puedan aprovechar y incorporar a su vida diaria los principios que Dios nos enseña en su palabra. También están a sus órdenes nuestros medios de contacto para que cualquier duda, cualquier
pregunta que tengan respecto de nuestro mensaje o respecto de cualquiera de nuestras actividades semanales, con mucho gusto estamos para servirles. Porque en Manantial Hogar Espiritual queremos conocerlos, queremos escucharlos y queremos servirles. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Les enviamos un muy cordial abrazo y le pedimos al Señor que su paz, que su bendición sea con todos nosotros en estos días que siguen. Que Dios bendiga nuestra nación con su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.